Les agradezco mucho el día de hoy que estén aquí con nosotras. El día de hoy, Babi y yo les vamos a hablar un poco acerca de la crianza positiva y cómo la podemos complementar con los aceites esenciales. Este, mm, Sean ustedes pues bienvenidas. Deben saber que, pues aunque soy psicóloga, pues como sea, no soy especialista, ¿no? Todavía en aceites esenciales. Les hablo desde mi propia experiencia, de lo que yo sé, y pues les agradezco que estén el día de hoy aquí. Bien, lo primero que quisiera que viéramos es, esta clase va a ser un poquito teórica, práctica. Vamos a ir viendo algunos conceptos, algunos tips y también cómo lo podemos complementar con los aceites. Y entonces quisiera hablarles de qué es la crianza positiva. La crianza positiva es un estilo de crianza que cada vez se fortalece o se le está dando más promoción para evitar que los chicos, los jóvenes, los niños generen conductas de riesgo o conductas que se les conocen como antisociales. Este estilo de crianza provee a los papás de habilidades e instrumentos para que fortalezcan el clima familiar positivo. Gracias. Vamos a ver cuáles son algunos de los factores que pueden interferir en la crianza de los niños. Pues seguramente estas causas que yo puse aquí, ustedes ya las han escuchado, las conocen e incluso a lo mejor hasta las han vivido, ¿no? Algunas de ellas son problemas en la pareja, ¿no? Cuando tenemos muchas dificultades con nuestra pareja, muchos roces, discusiones y demás, esto, si no lo sabemos manejar adecuadamente, lo podemos llevar a cabo con la crianza y la educación que le estamos dando a nuestros hijos. La carga de trabajo y la poca ayuda. Pero fíjense que yo me he dado cuenta y que incluso a mí me pasó en algún momento que a veces como papás yo como mamá, de repente me quiero hacer cargo de todo, ¿no? Y que la casa esté limpia y que la ropa esté lavada y que esto esté, ¿no? Y listo, y como que yo me quiero hacer cargo de todo y no sabía cómo delegar también esas responsabilidades, ¿no? Entonces, eso más el trabajo, más la economía, más, ¿no? De repente ya estaba yo que sentía que la cabeza me explotaba y eso también a veces nos pasa, ¿no? Estamos tan cargadas de trabajo y de responsabilidades y no pedimos ayuda, no delegamos responsabilidades y eso nos hace de pronto, pues, anímicamente también no estar muy bien, ¿no? Problemas económicos, manejo inadecuado de las emociones, pues esto si se fijan como que una cosa nos lleva a otra, ¿no? Entonces esto me hace sentir enojada, o a lo mejor acabo ahorita con esto de la pandemia, desafortunadamente hay muchas pérdidas, ¿no? Y estoy en una cuestión de duelo, no sé cómo trabajar mi tristeza y demás. Y esto, pues en muchas ocasiones hace que descuidemos la educación de nuestros hijos, la crianza que tenemos con ellos, o que lo hagamos de una forma que no es tan adecuada, ¿no? La comunicación agresiva pasiva, habilidades de afrontamiento inadecuadas, falta de control de impulsos, eso también, ¿no? A veces, y yo escucho mucho ese término, ay, es que está bien neurótica, ¿no? Y a veces no sabemos ni qué es neurótica, pero lo decimos porque es una persona que explota muy fácilmente, porque es una persona que fácilmente pierde el control, que para todo grita, ¿no? Y entonces decimos, ay, es que es bien neurótica. No siempre significa eso, ¿no? O sea, no, neurótico no es sinónimo de que yo grite, pero como que lo relaciono, ¿no? Entonces esa falta de control de impulsos, ¿no? De que sí para todo grito, porque todo me molesta, porque para todo es para mí intolerante, entonces eso también nos puede afectar en la crianza. Altas expectativas de nuestros hijos, eso también es bien importante, ¿no? A veces como papás solemos hacer estas comparaciones, ¿no? De, ay, es que si fueras como tu hermano, así de inteligente, así de bueno, así, ay, es que mira cómo tu hermano se hace esto y por qué tú no, ¿no? Y empezamos a hacer estas comparaciones o
tenemos expectativas como de, ay, es que yo quiero que mi hijo sea doctor. Ay, es que cómo me gustaría que mi hijo no se portara así. O, ay, cómo mi hijo no es tan calladito como el tuyo, ¿no? Y empezamos a crearnos esas expectativas acerca de nuestros hijos y eso también afecta la crianza que tenemos hacia ellos. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros hacemos van dirigidas hacia que él logre eso que nosotros queremos, pero que no siempre es compatible con lo que ellos desean, ¿no? Creencias arraigadas y patrones generacionales, ¿no? Por ahí Nélida dio una plática donde hablaba un poco de esto, ¿no? De la creencia que ella tenía de cómo se debía criar a los hijos, ¿no? Dándoles nalgadas, y que hay mucha gente que así lo hace, ¿no? Como un golpe y ya, ¿no? Con esto debe de aprender. Y esto no es positivo para ellos, ¿verdad? Gracias. Y entonces vamos a ir hablando de cuáles son algunas herramientas que podemos ir manejando, primero con nosotros mismos y después vamos a ver hacia los niños. ¿Por qué con nosotros mismos? Porque si no lo trabajamos también desde adentro hacia afuera, pues entonces va a ser poco efectivo lo que yo quiera hacer con mis hijos. Pues lo primero es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva tiene que ver con aprender a expresarnos primero en primera persona. Yo no sé si se han fijado que hay personas que hablan acerca de, por ejemplo, yo que trabajo en esto de las adicciones, muchos usuarios dicen, no, es que cuando uno fuma, como que siente uno que se va, ¿no? Pero como que lo despersonalizan, como que si esa fuera otra persona la que lo está haciendo, ¿no? Y eso nos quita responsabilidad. Entonces es importante aprender a hablar en primera persona. Yo siento, yo quiero, yo necesito. A mí me parece que esta situación está haciendo así y así, ¿no? Y también tenemos que aprender a expresar lo que sentimos, necesitamos o opinamos, pero a través del cuándo, del cómo, del dónde y del para qué. Hay personas que yo escucho hablar y que dicen, ah, no, pero pues yo también le dije que porque era así, porque, cuando le pregunto, ¿y para qué se lo dijiste? Pues es que, porque, ¿no? Y ya empiezan a querer justificarse. Entonces, cuando no sabes para qué le vas a decir eso a otra persona, de qué le va a servir y si esto va a ser positivo, es importante que aprendas a mejor no decirlo, ¿no? También el cuándo tiene que ver con si estoy enojada, ¿no? Si estoy muy exaltada, si en ese momento estoy muy triste, pues lo ideal es que no lo hable, ¿no? Que yo me tome ese tiempo y ahorita Babi en otras diapositivas me va a ayudar a explicar un poco cómo trabajar esa moderación o esa modulación de las emociones, ¿no? Para que entonces cuando yo hable sea de la forma más asertiva posible, con mi pareja o con mis hijos o con cualquier persona, ¿no? Sí, y en este caso, como esta es una clase enfocada para poder trabajar con los aceites esenciales, lo que vamos a estar haciendo, trabajando, y la sugerencia es estos tres aceites: Clarity, Believe y Valor. Clarity tiene la facultad de darnos un enfoque más claro de lo que nosotros queremos decir. Por eso, como estamos trabajando con la comunicación asertiva, tenemos que tener en la mente, sin darle tantos rodeos, a una idea, y más se trata de hablar con niños pequeños o, sobre todo en este caso, con adolescentes que empiezan ya la cuestión de retar la autoridad, de confrontar a los papás. Además, también otra de las cosas que tiene Clarity es que nos mitiga los ciclos de comportamientos compulsivos, aquellas conductas en donde nosotros estamos de forma repetitiva, como decía Jessie, el estar diciendo y haciendo algo una y otra vez, los típicos que decimos los adultos: siempre, nunca, y siempre estamos regañando, tú siempre te portas mal, tú nunca haces caso. Nosotros generalizamos muchísimo con los chicos, con los niños, con los adolescentes, y esto nos permite como que dejar de nosotros como adultos estar repitiendo
el típico regaño que ya parecemos a veces hasta discos rayados. También nos ayuda a poder tomar las decisiones de forma más centrada sin tanta emotividad. Permite bajar el enojo, permite calmarnos, enfocar la atención, también controla los temperamentos explosivos y la irritabilidad. Además que ayuda a mantener una cabeza bastante fría para poder hablar con los chicos o con los niños pequeños. Believe lo que nos ayuda es a liberar todo ese potencial ilimitado que tenemos. A veces pensamos de que nunca nos van a hacer caso, que siempre se van a estar portando mal o que no son buenas mamás quienes son mamis de pequeños. Siempre piensan de que, bueno, soy la peor mamá del mundo porque no tengo tiempo para atenderlos, porque alguien más me los cuida. Entonces, aquí el uso de Believe es importante para que ustedes crean que son las mejores mamás para sus peques. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Tratar de buscar una forma diferente de cómo reestructurar la forma en la que se dirigen con ellos para que exista una adecuada comunicación. También lo que hace Believe nos aporta claridad mental, además que nos incrementa esta confianza que les digo. Si utilizamos también a la par el aceite esencial de valor, que aparte de darnos confianza, nos libera de tensiones y promueve una relajación para poder estar hablando en un tono más relajado, más tranquilo y sobre todo sin esos picos de voz donde ya los chicos están esperando que uno hable de forma estridente con ellos y que venga el regaño, el castigo y también la desvalorización de los pocos aciertos o muchos que ellos hayan podido hacer a veces no es suficiente. Además también alivia las fobias y los miedos. A veces el miedo al sentarte a hablar con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, nos limita muchísimo, sobre todo en las parejas, el ponerse de acuerdo en la forma en la que van a estar hablando con sus hijos, van a efectuar un regaño, van a poner a lo mejor algún límite. A veces eso los adolescentes sobre todo utilizan esa falta de comunicación entre la pareja para meterse por ahí y empezar a manipular sin darse cuenta que quieren a lo mejor ir a una fiesta a algún lugar y empiezan a ustedes no estar de acuerdo, pues el chico termina yéndose porque ustedes ya terminaron en la discusión. ¿Qué es lo importante y la sugerencia? Estos 3 aceites, yo les sugiero que los puedan poner en el difusor en el momento que quieran, que se les baje el enojo a lo mejor de alguna situación, utilizando a lo mejor Clarity como para enfocar bien la forma en la que se van a dirigir y recuerden que para poder hablar con un chico y establecer un castigo, este castigo o consecuencia de una conducta debe estar relacionada con lo que hizo, porque casi siempre si es algo de la escuela lo castigan con alguna otra cosa, entonces tiene que estar relacionado con la causa, la consecuencia. Entonces, en ese inter, ustedes van a empezar a respirar, relajarse, poner su difusor con Clarity, Believe y Valor, unas 3 gotitas de cada uno, y entonces sí, pasados unos 15, 20 minutos, que ya toda la sala o el lugar donde vayan a hablar ustedes, ya los efectos de los aceites esenciales en el ambiente y ustedes ya se empiezan a relajar, entonces ahora sí, se sientan a platicar. Por eso es muy importante que ustedes puedan tener a la mano. Les recuerdo que, por ejemplo, el aceite esencial de valor viene en su kit de inicio, así que pueden empezar a trabajar, si no tienen los otros dos, con ese aceite que es maravilloso. Gracias, Dor. Y que otra cosa que es súper importante es que también la podemos aplicar en ellos, ¿no? Porque si a lo mejor ellos también se sienten en esa situación tensa y de estrés, también, ¿no? Si ellos ya conocen que nosotros estamos usando los aceites y ya nos han visto y demás, a lo mejor igual, ¿no? Así le doy 2, 3 gotitas para que las huela o se las junte y para que eso también le ayude a relajar a la otra persona, ¿no? Ya sea la pareja, el hijo, etc. Gracias, Doy. Y vamos entonces con el manejo de emociones. Pues todos aquí, ¿no? En algún momento hemos sentido así el sub y baja de las emociones, de repente a lo mejor muy contentas y de repente ya enojadas, ¿no? Y es importante que nosotros aprendamos, perdón, a regular nuestras emociones. Bien dicen que este,
Sí, Gaby, yo creo que sería una excelente mezcla para un rol, ¿no? Porque vas a combinar esas tres potencias, imagínate, para que estés así súper enfocada, pero también como tranquila, ¿no? Entonces, bueno, les decía que las emociones, no hay emociones malas, buenas, negativas o positivas. Yo creo que depende de cómo las manejes tú, ¿no? Y lo que sí es importante son estos pasos. Uno, aprender a identificar la emoción. Y esto a veces nos cuesta mucho trabajo porque ya para todo me siento enojada o me siento contenta. Pareciera que no hay otra emoción más que esta, ¿no? Enojo, ¿no? Y alegría. Y y pues bueno, no siempre es así, ¿no? A lo mejor realmente no estoy enojada, a lo mejor solo hubo algo que me disgustó, pero de ahí no pasó y ya, ¿no? Tampoco fue algo extremo ni exagerado. Lo pude a lo mejor trabajar y lo solté, ¿no? Es importante ponerles nombres: frustración, preocupación, sorpresa, alegría, tristeza, enojo y infinidad de emociones que podemos sentir. La verdad es que no recuerdo en este momento cuántas emociones existen, pero tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Si tú así lo identificas y dices, hoy estoy melancólica, ¿no? Y a lo mejor pones tu musiquita y a lo mejor usas algún aceitito y demás, y está bien, ¿no? ¿Qué es lo importante? Analizar el impacto físico que esta emoción tiene en ti. De repente entonces yo empiezo a identificar que me empiezo a poner roja, que estoy tensando el cuello, que estoy cerrando los puños, que estoy sudando, que me está latiendo el corazón. Es súper importante identificar lo que esta emoción está generando en mí. La siguiente es, toma tu momento para reflexionar. Esto es súper importante porque cuando combinamos la comunicación asertiva con el manejo de emociones, nosotros nos damos cuenta, yo me doy cuenta, que podemos decir, a ver, espérame, ¿por qué me siento así? ¿Qué fue lo que me hizo sentir enojada? ¿O qué fue lo que me hizo sentir triste? ¿No? Que a lo mejor fue el comentario de alguna persona, pero que yo me sienta triste no es culpa de la persona, ¿no? Entonces, yo tengo que sentarme un momento, 2, 3 minutos, 5, el tiempo que yo necesite, para poder reflexionar por qué me estoy sintiendo así, qué fue lo que me hizo enojar de esa acción, de ese comentario, de esa situación, y que entonces yo busque una estrategia para sentirme mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no hago este ejercicio? Pues todas las veces que yo me tope con ese comentario o con esa situación, voy a explotar de la misma forma o de formas peores, ¿no? Porque no estoy haciendo nada. Entonces es importante que yo pueda, después de reflexionar por qué me sentí así, que yo ya vaya encontrando un poco cómo la conexión o el por qué de me estoy sintiendo así, que entonces ahora busque alguna estrategia para trabajar con eso, ¿no? Van a haber cosas que necesiten a lo mejor un apoyo psicológico. Todavía no se acaba el mes, así que estoy haciendo promoción del día del psicólogo. Este, puede ser que algo que sea muy profundo y que así lo tenga que trabajar a nivel profesional, pero también van a haber cosas que ahorita Babi nos va a enseñar o nos va a apoyar de cómo las podemos trabajar a través de los aceites, ¿no? Y que estos nos van a ayudar a tener esa mejor regulación. Así es, Jessy. Y ahorita haciendo un poquito, un recuento, existen cerca de 250 emociones que están ubicadas en alrededor de 27 categorías. Así que esa idea de que solo existen 5 emociones y ahí se desenvuelven todas, pues en realidad no es así. Hay mucho que aprender, mucho proceso personal para poder comprender qué es lo que está pasando con nosotros, para poderles enseñar nosotros también a los peques que están cerca. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que tú comentabas en cuanto a la melancolía, a mí me gusta explicárselo a los niños, que a veces una melancolía es una alegría triste, porque estamos recordando un pasado que nos dio felicidad,
pero nos da tristeza porque ya no estamos en ese momento de nuestra vida. Entonces, ya poniendo un ejemplo, nosotros como adultos, pudiendo entender un poquito y ponerles un ejemplo, para ellos es más fácil poder entender y ubicar exactamente qué es lo que les está sucediendo. Otra de las cosas que yo trabajo con los niños para cuando se trata del manejo de las emociones es que a veces ellos no logran identificar la expresión facial y relacionarla con una emoción. Esa es una parte del aprendizaje y de la maduración de su cerebro en donde nosotros les podemos estar apoyando. Tenía yo una vez un caso de una peque que para ella, cuando su papá estaba serio, estaba enojado. Cuando su papá estaba pensativo, estaba enojado. Cuando su papá estaba a lo mejor revisando cosas del trabajo, siempre estaba enojado. Cuando en realidad el papá tenía otros juegos faciales, pero la niña no lograba identificar. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, podemos anticipar un poco alguna reacción agresiva, alguna reacción violenta o a lo mejor un enojo. Y si esto le enseñamos a los peques, va a ser más sencillo para ellos poder entender y adaptarse, como decía Jessie, ponerle un nombre, analizar el aspecto físico, pero sobre todo su carita. Hay veces que están tan tensos que no logran sentir en realidad cuándo es importante relajar la cara. Por eso, la sugerencia para utilizar en estos casos de la regulación emocional, que sería la cuestión más adecuada para poderlo nosotros mencionar, sería utilizar estos 4 aceites que son maravillosos. 3 de ellos vienen en su kit de inicio. Stress Away es una mezcla deliciosa que trae ocotea, trae cedro, trae vainilla y no me acuerdo qué otro más, perdón, pero lo que ayuda es a dar paz a tanto adultos como a niños pequeños. Además nos libera de esa tensión nerviosa y mejora la respuesta mental ante un evento estresante. Por eso su nombre, Stress Away. Peace and Calming, en este caso, nos ayuda a elevar el estado de ánimo, además que da un profundo sentimiento de paz, calma la mente y la hiperactividad. Si tú quieres hablar con tu niño de algo importante o va a hacer su tarea o cualquier otra cosa donde él está de un lado a otro pareciendo conejito brincando por todos lados, es importante que unos 15 a 20 minutos que tú quieras que tu peque haga alguna actividad en particular, lo que puedes hacer es aplicárselo un poquito en un roller en las muñecas atrás de las orejitas, tal vez aquí en el pecho, en la zona del timo, y entonces esperar que haga efecto, que el cuerpo absorba los aceites y vas a ver cómo su conducta va disminuyendo y va poniendo una tensión mayor para poder platicar con él en el caso de esto de la regulación de las emociones. El incienso lo que nos ayuda es que mantiene la oxigenación en nuestro cerebro. Recordemos que cuando estamos en una fase, por ejemplo, de rabia o de tristeza, de llanto, estamos hiperventilando mucho y no logramos que llegue la cantidad adecuada de oxígeno a nuestro cerebro, y esto lo que hace es que tomemos nosotros reacciones impulsivas y después nos podemos arrepentir de lo que estamos diciendo o haciendo. Calma también incienso las emociones, nos libera de vínculos del pasado, esto que les decía en la diapositiva anterior, en donde estamos generalizando con los siempre y con los nunca, nos permite a lo mejor a nosotros de adultos saber, enfócate. Ahorita tienes que llamar la atención en cuanto a la conducta, porque también en consulta me ha pasado mucho que los niños dicen que son malos porque siempre los regañan. Entonces, el chiste es trabajar con eso porque también desde ahí se empieza a generar una depresión con los peques, y es decirles, a ver, tú eres un niño que por naturaleza eres inquieto, y lo que mami te llama la atención es a la conducta, a la desobediencia, al no seguir las reglas, pero tú eres un niño bueno que necesitas aprender esos límites. Cuando a los niños les explicas eso, su carita cambia totalmente porque ya no se consideran ese niño malo que hace enojar siempre a mami. También nosotros, al utilizar Joy, recordemos que su nombre nos indica que eso es alegría, nos permite estabilizar las emociones, mantener un estado de irritabilidad también disminuido, y nos permite tener un mejor ánimo para poder trabajar con los peques.
Algo que siempre les digo cuando doy algún taller o alguna plática sobre esta regulación de las emociones es que nosotros, o a lo mejor a nosotros, no sé ustedes, pero en algún caso a mí me pasó, yo recuerdo cuando era niña, te caes, te lastimas y obviamente vas a llorar, el niño va a llorar, va a gritar. ¿Qué es lo que hacen los papás? Del susto de la impresión y porque previamente seguramente hubo una llamada de atención de si sigues así te vas a lastimar y a lo mejor estaban ustedes en alguna reunión, se escucha el grito, van espantados, revisan al niño que esté bien, pero ¿qué sucede? En ese espanto y en esa emotividad que están teniendo por no saber qué tanto fue la gravedad de que se pegó, se lastimó, le gritan, le llaman la atención, incluso algunos les dan una nalgada y le dicen al niño, cállate, no llores, y no te dolió, y aguántate. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con eso? Están cortando la emoción del niño porque se pegó, le dolió, se lastimó, se asustó, se sintió humillado por la gritadera que seguramente recibió. Voltearon todos los adultos o los primitos o los otros niños a ver que lo estaban regañando. Tuvo la humillación, como les comento, y entonces al decirle que no hable, que se calle, lo que están haciendo es cortar ese proceso, digerir esa emoción y lo que va a hacer después es que él va a aprender que cuando hay un evento difícil, no va a saber qué hacer, va a tragarse el llanto, va a tragarse el dolor y va a seguir, pero esa emoción se va a ir acumulando y después es lo que genera que exista tanta consulta, ya sea a nivel de psicología infantil o más adultos o que exista algún consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque no aprendimos nosotros a enseñarles a regular la emoción, a vivirla, a superarla y a que deje pasar. También no vamos a dejar que el niño esté 15, 20 minutos llorando, a lo mejor en una crisis sensorial muy intensa, porque también el proceso en el que se digiere ese momento, pues es más corto, es estar hablando con él, tomarse uno de adulto el tiempo para que pueda él entender que ustedes les llamaron la atención, pero que eso que está viviendo es consecuencia de una desobediencia de parte de ellos y que a la siguiente que ustedes les llamen la atención, pues les gustaría que le hicieran caso y que se acordaran de este momento que están viviendo. Aquí es importante que ustedes siempre traigan en su bolsa los aceites esenciales para a lo mejor en esa crisis ponerle tantito stress away. Obviamente si se raspó, pues el atomizador con purification para poder limpiar y lavar bien la zona, pisan calmi para que se relaje y si dura mucho tiempo muy quietecito, pues a lo mejor aplicar un poquito de joy para que vuelva a sentirse animado en el área donde está y que él pueda aprender a que los accidentes pasan, los podemos prevenir la gran mayoría de las veces, pero que lo importante es hacerle caso a mamá y a papá, identificando y siguiendo todos estos pasos que nos comentó ahorita Jessy. Gracias, David. Y algo que dices bien importante, validar las emociones, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros, porque a veces como papás decimos, ay, qué exagerado, ay, y por eso estás llorando, ay, ni que de veras fuera para tanto, ¿no? Y eso, como dices tú, los va reprimiendo y cuando de verdad queremos que se acerquen y nos cuenten cómo se sienten, pues no, definitivamente ya no lo van a hacer. O el clásico, ¿cómo estás? Bien, mal, ¿no? Y de ahí no lo saca a veces uno como papás, ¿no? Pero porque se ha venido dando todo ese proceso. Bien, ahora quiero hablarles un poco, no, si ustedes se dan cuenta, no estamos profundizando demasiado en los temas, pero sí creemos que es importante conocer patrones y creencias relacionadas a la crianza. Aquí puse alguna, pero si a su mente viene alguna otra, a ver, pónganlos ahí en el chat. ¿Qué otra creencia o qué otra idea tienen acerca de la crianza o de la educación? Que puede ser muy común, ¿eh? Yo puse algunas que se me vinieron a la mente como hay que darles uno para que aprendan, ¿no? O es que así me educaron mis papás y ni modos, ¿no? Así como de se aguantan, pues así soy yo y me vale, ¿no? Aquí se hace lo que yo diga y punto, ¿no? Como también muy autoritarios, ¿no? No, a veces es importante ser un poco flexibles y hay papás que dicen, no, no, aquí lo que yo diga es lo que se hace. Pues si para eso soy tu padre, para que me obedezcas, ¿no?
Nadie nos enseña a ser papás, que esa es una frase muy común que escuchamos, pero créanme que yo que doy pláticas a padres, de verdad les juro que de un grupo de 50 chicos de una secundaria, van 10, 12 papás, 15 papás, ¿no? Así cuando bien nos va, y son de los que mejor se portan en el salón, ¿no? Entonces, es muy curioso ver cómo es verdad que nadie nos enseña a ser padres, pero cuando tenemos oportunidades como estas de aprender, de informarnos, de conocer, también a veces estamos como un poco cerrados a que alguien venga y nos diga que lo que estamos haciendo puede que no esté bien, ¿no? Entonces, y no nos gusta, entonces a veces nos bloqueamos ante eso. Algunas propuestas son como para evitar o romper un poco con esta idea, es este, ay, casi como si quieres miedo o respeto, entonces mejor modela su conducta, ¿no? Porque muchas veces hacen lo que tú les dices por temor a que les hagan, ¿no? A que tengan un castigo, a que los regañes, a que los golpes, y sí lo hacen, pero por miedo, no por respeto o no por conciencia de lo que la responsabilidad significa, ¿no? Entonces es importante que tú modeles su conducta para que ellos lo hagan con el sentido de responsabilidad y no nada más porque lo tienen que hacer o porque te tienen miedo de que así se ganen un castigo, ¿no? Cuestiona tus métodos y pide su opinión. Si ustedes son hijos de adolescentes, seguramente los adolescentes ya les dicen, ¿y yo por qué? ¿Y por qué todo yo? Es que siempre me dices a mí, ¿no? Y aunque parece un signo de rebeldía, más que una cuestión de rebeldía, sí valdría la pena sentarnos a platicar cómo él se está sintiendo, porque a veces sí nos pasa que le cargamos la mano más a un hijo que a otro, ¿no? Porque ese hijo es el más responsable, porque es el que más cumple, porque es el más que más quieto está, el que más, ¿no? Y entonces sales al que más lo hacemos responsable todavía aún de las circunstancias, ¿no? Yo les decía que trabajo en adicciones, de repente entonces los papás descuidan a todos los demás hijos y le superponen la atención al que está consumiendo, y entonces imagínense cómo se sienten todos los demás, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros mismos cuestionemos nuestros métodos y que los escuchemos, que aprendamos a escuchar también a nuestros hijos, porque de verdad que ellos, y más en la actualidad, ya están más despiertos, ya tienen un nivel mayor pues de análisis, un nivel diferente, ¿no? De crítica, de análisis, de conciencia, de responsabilidad, y a veces nos cuestionan y no nos gusta como papás que nos cuestionen, ¿no? Y eso, como que me hace enojar o me hace sentir frustrada y demás, y esto puede hacer que yo rompa la relación que estoy teniendo con mi hijo, ¿no? Hay que ser flexibles y llegar a negociaciones, ¿no? Si bien tampoco va a ser lo que él quiera, sí es importante encontrar ese punto medio, ¿no? Bueno, a ver, si tú dices que a ti te gusta esto y yo pienso que esto es lo mejor, entonces vamos a encontrar este punto intermedio y que tanto tú puedas ganar como yo también. Y ganancia puede decir que te sientas bien y que yo también, o que obtengas lo que quieres y yo también, ¿no? Entonces hay que ser flexibles y a través de la comunicación llegar a estas negociaciones. Resalta la importancia de la acción. Cuando a veces somos papás, es como de, pues porque lo tienes que hacer y punto. Y ellos, ¿pero por qué? ¿No? Lo que decía ahorita un poco Babi de cuando se cae él, en vez de regañarlo y explotar y todavía pegarle, explícale qué fue lo que pasó, ¿no? Te dije que te advertí que te ibas a caer y te ibas a lastimar. Mira, hijo, ya te raspaste la rodilla, ahora te va a salir una cosa. O sea, sí sé como cuidadosa en por qué deben de hacer eso, por qué es importante que ellos mantengan su cuarto limpio. ¿Por qué es importante que te ayuden en la casa? No nada más es porque tú quieres, es porque esto les va a generar hábitos, los va a enseñar a ser responsables y más adelante les va a servir para que ellos tengan pues sí, esos hábitos y los puedan llevar a cabo en su independencia, ¿no? Entonces, pero sí es importante explicarles. Y infórmate, capacítate y aprende. Eso es súper importante, ¿no? Que nosotros busquemos cursos, talleres para padres, que leamos algún tipo de libro y demás,
que nos acerquemos a clases como estas, donde podamos aprender algunos otros tips de cómo manejar la situación con nuestros hijos, ¿no? Y para eso también tenemos otros stickers. Así es, Jessy. Y fíjate que esa parte que mencionas tú en cuanto a explicar la cuestión de la disciplina, a veces a los adolescentes sí se les complica mucho. Incluso se pueden llegar a generar conflictos entre los mismos hermanos sin darse cuenta. Les cuento un poquito de mí y esto es real, no es chiste, es anécdota. Hace como unos 8 años estábamos mi hermana y yo en casa de mis papás. Yo solo tengo una hermana menor, 3 años menor que yo. Y en lo que estábamos platicando, un día, en ese día me dice, ¿sabes qué? Tú no fuiste la hermana mayor que yo quería. Cuando la escuché, así mi corazoncito dentro de mí se rompió. Yo me quedé, a ver, pues, ¿qué onda? ¿Qué hice? Yo lo único que hice, en aquel momento y estaba mami presente, le digo, es que no sé a qué te refieres, pero tú tampoco fuiste la hermana menor que yo quería. Y también se sacó ella de onda, se choqueó un poquito y me dice, ¿por qué? Le digo, mira, es que yo tenía que ser responsable tuya porque mami y papá así me lo pedían. Me decían, cuida a tu hermana, lleguen de la escuela, se encierran, se cambian de uniforme, empiezan a hacer la tarea en lo que llego yo. Era lo que siempre mi mamá nos decía. Entonces, yo tenía que ser responsable de mi hermana muchas horas, no, no es cierto, hora y media. Salíamos 12:30 de la escuela, mami llegaba a las 2 de la tarde porque su trabajo estaba a 3 cuadras, afortunadamente, y en lo que tardaba en llegar caminando. Pero esos tiempos eran muy importantes. Mi hermana era una niña muy activa, muy pinga, muy chiva loca, y jamás se me accidentó a mí. Se le accidentaba a mi mamá, pero a mí jamás se me accidentó ni en vacaciones ni en nada. Entonces, yo cuando escucho este reclamo, le digo a mi hermana, pues discúlpame, pero pues yo no sabía. Y a ti también, mamá nunca te dijo que me hicieras caso. Yo me enojaba, te gritaba, te regañaba, pues porque yo tenía una responsabilidad que ya me habían encargado y yo asumí, yo acepté por amor a mi familia, por amor a mis padres, amor a mi hermana, seguir esa indicación. Entonces, esto, si a lo mejor yo no hubiera estado en terapia, le hubiera echado pleito, hubieran terminado esto en una discusión horrible y pues imagínense, esto trasladado con otras familias seguramente genera un problema más intenso. Por eso, qué bueno que Jessie tuvo la iniciativa de dar esta plática, de compartirles esta información para que puedan tener mayores herramientas, mayor información para trabajar con eso. Y si le agregamos que podemos utilizar aceites esenciales que ayudan desde el inconsciente a poder derrumbar algunos bloqueos emocionales, todavía está aún mejor y sus hijos son los más afortunados que ustedes porque están aprendiendo otra forma de educar. Tal vez no mejor, pero sí diferente, más adecuada a esta modernidad que estamos nosotros viviendo al día de ahora. La sugerencia para poder trabajar, dialogar y hacer todo esto es a través de 4 aceites que son muy importantes. 3 de ellos, Harmony, Present Time y Release, son aceites que vienen en un kit hermoso que se llama Kit Feelings, kit sentimientos o emociones. Entonces, estos nos permiten poder contactar directamente con esa parte que muy pocas veces todos expresamos. Transformation, que es el primero que está en la lista, nos ayuda a liberar traumas atrapados en el subconsciente, en el pasado, aquellas cosas que de repente un sonido, un aroma, algo nos hace recordar. Mi papá me regañaba por esto, mi papá no sé qué por esta cosa. Nos permite liberar eso y transformar esa energía que nos desgasta del enojo por una energía que permite establecer límites y superar y dejar atrás eso. A lo mejor mi papá hizo eso conmigo, pues yo no lo voy a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque yo quiero ser alguien diferente. A mí eso me lastimó, pero ahora yo lo voy a hacer, no mejor, pero sí diferente. Además, también promueve estos cambios de creencias y de patrones de conducta heredados que comentaba Jessie. También nos ayuda a eliminar las barreras emocionales, como les decía, ese sí quiero, pero no puedo, ese orgullo arraigado que a veces tenemos. Transformation nos permite
cruzarlo, el superarlo, y poder avanzar a lo que realmente queremos, que es tener una familia en armonía, una familia que crezca lo más sana posible, porque todo lo que hagan ustedes ahorita lo están sembrando para la relación en futuro que tengan sus hijos. Mi papá siempre nos decía a mi hermana y a mí, cuando estábamos chiquitas, y yo decía ya después, ay, la misma cantaleta, ya hasta lo repetía yo en mi mente, quiéranse, ámense, cuídense, solo son ustedes dos. Esas eran las frases, la frase que mi papá siempre nos repetía cuando nosotras estábamos peleándonos por X cosa. Otra de las cosas que también papá recientemente nos empezó a mencionar mucho fue, sean amigas, porque hermanas ya son. Entonces, si son amigas ustedes, a pesar de que tu mamá y yo ya no estemos, van a seguir la relación y es bonito que se apoyen. Entonces, también recuerden, ustedes como papás pueden unir a sus hijos o los pueden separar sin darse cuenta. Harmony lo que nos ayuda también es a equilibrar las emociones, nos ayuda a conectar con este cuerpo emocional imaginario y con este cuerpo espiritual desde la parte física. También nos ayuda a disminuir la discordia, el enojo, levanta el estado de ánimo y promueve la armonía. Present time nos ubica en el aquí y en el ahora, en el presente. Olvidarnos del pasado y no ver tanto el futuro porque tal vez nunca llegue. Al ubicarnos nosotros en el presente, estamos aterrizando, como decía Jessie, hablando en primera persona desde lo que nos molesta, poder ponerle un nombre y apellido a las emociones que estamos nosotros experimentando y dejar ir las lamentaciones del pasado. Release nos permite liberar ese enojo, sobre todo que se acumula en la zona del hígado, el odio, los celos, a veces que entre hermanos es muy intenso y que los peques dicen, es que tú quieres más a mi hermano que a mí. Y algo que yo creo que es el típico reproche de todos los hijos, yo como hija se lo hice alguna vez a mi mamá y yo sé que la lastimé en aquel momento. Con el paso del tiempo le dije, ya entendí por qué quieres más a mi hermana. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué? Digo, es que tú tienes más cosas en común con ella, por eso se llevan mejor y tú y yo discutimos porque no nos entendemos muy bien. Con el paso del tiempo, mami dijo, sí, es que tengo más cosas, más cosas que yo me identifico con tu hermana que yo hacía de joven. Entonces, sí, ya te entendí. Entonces, a mí me permitió ese conflicto que a lo mejor pude generar con mi mamá, ese roce, esos celos o a lo mejor envidia de la relación que tenían mi hermana y ella, pude poder entenderlo y pues ya después hasta uno se ríe. También nos permite release, ayudar con estos traumas profundos del pasado que no nos dejan avanzar y que a veces el decir, yo no voy a tratar a mis hijos como me trató mi papá, muchas veces lo decimos se dice desde el enojo cuando eras niño, desde ese reproche, desde ese dolor que es del pasado. Y a lo mejor esto les evita a ustedes establecer límites y reglas que después andan yendo a consulta o se ven en la penosa situación de que su hijo consume sustancias porque no aprendieron a poner esos límites que gracias a ellos, a que esos límites que sus papás les pusieron, son los seres humanos que son ahora. Entonces, estos los pueden utilizar, Transformation, a mí me encanta poderlo utilizar una gotita en coronilla, dar un suave masaje y el resto que se queda en las manos, activarlo y dar unas 6 u 8 inhalaciones profundas. Harmony, el protocolo menciona que es importante ponerlo en el ombligo y dar movimientos circulares alrededor del ombligo para poder que penetre, porque esa es la zona adecuada en la que podemos, es nuestro centro para empezar. Entonces, para poder poner todo en armonía y en equilibrio. Present time, a mí en lo particular me encanta ponérmelo en la zona del timo, aquí en el esternón, porque es donde se guardan más las emociones y a veces cuando estamos en un momento en donde hay demasiada intensidad en las emociones, uno no puede respirar o siente dolor en el pecho, entonces hay que liberarlas en esta zona. Release, lo más importante es ponerla en la zona del ombligo
Y en la parte de atrás, cerca de los riñones, que está, ahí tenemos la glándula suprarrenal, que también ayuda a poder bajar esa tensión y esos enojos. Recordemos que en el hígado se guardan todas esas emociones desagradables y no las podemos digerir. Por eso es que a veces andamos con colitis o andamos con problemas del hígado, de la vesícula, así que esa es la zona ideal. Si ustedes lo quieren poner en difusor, también es válido, lo pueden hacer, preparar un roller. La idea es que encuentren, que prueben y encuentren qué es lo que les funciona más a ustedes. Entonces, ya saben, vayan tomando nota de los aceites que van a pedir en su próximo recompensas esenciales. Gracias, Gaby. Y pues bueno, el siguiente trabajo que nos toca hacer como papás es el amor propio, ¿no? Ya vimos comunicación, emociones, ¿no? Manejar creencias y ahora entonces vamos a hacer nuestra intervención con este manejo propio. Como decía Babi, quiérete, cuídate, procúrate, ¿no? Tú primero, porque si tú no estás bien, si tus emociones no están reguladas, si no te sientes bien, pues esto ellos también lo resienten, ya sean pequeños, medianos o grandes, ellos se dan cuenta, ¿no? Y a veces si existe la confianza, pues, se acercan y te dicen, ¿qué tienes? ¿No? O ¿por qué estás triste, mamá? ¿No? O te peleaste otra vez con papá, ¿no? O sea, ya estás en sus suposiciones. Pero sí es importante poder hacer ese trabajo. Es importante que te des un espacio para fortalecer tu relación contigo mismo, estas noches de spa, estos 20 minutos al día, el que tú te des un tiempo, ¿no? Un día a la semana libre para que tú hagas algo que a ti te guste, que te relaje, que te haga sentir bien, que te ayude a seguirte preparando y demás, que es súper importante porque eso también te va a generar una mayor autoestima, ¿no? Y te va a hacer entonces a empezar a tomar mejores decisiones respecto a la relación también con tus hijos y a lo que te rodea. Así es, Jessy. Perdón. Y lo importante es que al igual que en los casos anteriores, el amor propio también lo podemos nosotros trabajar con nuestros aceites esenciales. Aquí yo les recomiendo un roller con estos 4 aceites que aparte huelen delicioso en individual. Ahora imagínense en conjunto. Geranio nos permite levantar el ánimo y disminuir la parte del enojo. Citrus Fresh lo que hace es que estimula la creatividad. Hierbabuena o spearmint nos ayuda a sentir ese bienestar y aparte con la frescura que nos da junto con los cítricos en combinación, genera una mezcla muy rica que te permite tomarte esos 5 minutos Milky Way que tanto nos gustan. Además, ylang ylang lo que ayuda es animar esos sentimientos de paz y de que te apapaches, de que te quieras. A mí me gusta tener, no solo en roller, sino en un atomizador de esta mezcla. Y cuando hay veces que siento que ando muy triste o muy bajoneada o que algo no me está haciendo que esté en mi equilibrio, pues me pongo un poquito como si fuera un spray, un body splash, y ya nada más cierro los ojos, empiezo a inhalar un poquito y bueno, los aromas empiezan a funcionar, pero que empiezan, ustedes créanme, a sentirse mejor. Para un roller, en este caso como adulto, yo recomiendo que sean 4 gotitas de cada uno, pero ahí tú puedes ir jugando con las cantidades. A lo mejor un día o una temporada, un roller completo, quieres a lo mejor andar de mejor ánimo, entonces pones un poquito más gotas de geranio. Si quieres andar con toda la pila, con la creatividad, pones más citrus fresh. Si quieres andar así como que muy tierna, muy romántica, como que muy en el modo de amor, pues pones a lo mejor un poquito más de ylang ylang. O si quieres andar en un sentimiento de bienestar y en equilibrio, pues pones más hierba limón o spearmint. Recuerden que aquí no hay una receta exacta, es de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Y
que también no sientamos esa culpa, ¿no, Abby? Es que, ay, es que esos 20 minutos ya no vi a mis hijos, ¿no? O, ay, es que los estoy dejando todo el día y como también poder trabajar con ese sentimiento, ¿no? De no pasa nada, tú también mereces tiempo para ti y no por eso eres una mala madre, ¿no? Que es lo que decías hace un rato. Y bien, ya un poco para ir cerrando entonces la clase, estas son ya algunas recomendaciones o estrategias específicas para hacer con nuestros hijos, como que al principio fue un poco más hacia mí como papá y cómo poderlo manejar hacia los chicos, y ahorita es cómo ya hacer este ejercicio de crianza positiva con ellos. La primera recomendación es dar instrucciones claras. Pero para que yo pueda dar instrucciones claras, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que tengo su atención. Imagínense que yo estoy en la cocina, ¿no? Porque estoy cocinando, haciendo algo, la cena, etcétera, y de repente mi hija está sentada en la sala viendo la televisión. Y desde la cocina le digo, hija, tráeme el plato de la mesa, ¿no? ¿Cuántas probabilidades creen que haya de que ella se pare por el plato y me lo traiga en ese momento? Mínimas, ¿no? Muy pocas. ¿Por qué? Porque su atención está en otro objetivo, en otra cosa, ¿no? Si yo le grito, hija, y espero que voltee, a lo mejor y la reacción sea diferente, ¿no? Pero entonces lo primero que tengo que hacer es mirarlo a los ojos, asegurarme que tengo su atención para que después pueda darle las instrucciones. Porque si no, voy a estar, tráeme eso, y tráeme eso, y tráeme eso, y finalmente no lo va a traer. Lo segundo que tengo que hacer es entonces esperar a que lo cumpla. Si son niños pequeños, lo que se recomienda es que esperemos en minutos pues la edad que ellos tienen. Si tienen 5 años, 5 minutos, ¿no? Si tienen 15 años, 15 minutos es lo que deberíamos de tener como tolerancia para que ellos vayan, cumplan la acción y ya uno pues lo cheque, ¿no? Si sí lo hicieron o no. Si ellos lo hicieron en la primera ocasión, lo que hacemos es que se elogia. Ay, muchas gracias, hija, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? O algún otro elogio que nosotros querramos dar, una palmadita, una caricia, un algo que nosotros queramos hacer para reforzar esa buena acción. Si ella no lo hace a la primera, entonces lo que se recomienda es subir el tono. Hija, te pedí que trajeras ese plato de la mesa, ¿no? Y si se fijan, es la misma instrucción, es exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer con un tono mayor. Yo no le estoy gritando, no la estoy insultando, pero sí es importante que sea más firme con mi instrucción. Si le doy esa segunda instrucción y aún así no lo hace, lo recomendable es ya hacer algo que se llama instigar. Instigar significa como promover que ellos vayan y lo hagan, ¿no? Casi, casi como llevarlos de la mano, dice uno, para que lo hagan. Y esto a lo mejor al principio va a decir, ay, pero si ya tiene 15 años ni que no sepa hacerlo. No se trata de que sepa o no hacerlo, sino de que cumpla la instrucción que tú le diste. Y que así poco a poco ella se vaya enseñando a generar ese hábito de cumplir con estas responsabilidades, ¿vale? Entonces, esa es como que una primera técnica o tip. La segunda es aprovechar el aprendizaje incidental. Muchas veces pasa que a mí me ha pasado incluso, ¿no? Y que ya después caigo en el 20, que se acerca mi hijo de 2 años cuando yo estoy intentando cortar un limón, por ejemplo, ¿no? Y quiere meter la manita para cortar el limón. Y yo, no, quítate de aquí, ¿no? Así de, te vas a cortar. Y ya cortamos el aprendizaje incidental. ¿Por qué? Porque lo adecuado es que yo en ese momento le agarre su mano y junto con él cortemos el limón y le indique, mira hijo, así se hace, pero esto tú todavía no lo puedes agarrar solo, ¿no? Eso se llama aprendizaje incidental y muchas veces, en muchas ocasiones, nuestros hijos se nos acercan y lo que nosotros a veces como papás hacemos es que los limitamos o los corremos de ahí. Quítate, es que esto no es para ti, ¿no? Y cortamos el aprendizaje. Entonces, eso también es importante aprovechar, ¿no?
dar una explicación clara y objetiva del por qué. Esto ya lo había comentado un poquito antes. Establece reglas y consecuencias claras. Esto lo mencionó Gaby y es súper importante porque si yo no le establezco reglas a mis hijos, ellos van a terminar haciendo lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y cuando yo quiera que me ayuden o que ya cambien su comportamiento, va a ser mucho más difícil porque ellos no van a estar habituados a eso. Ay, mamá, ¿y a ti qué te pasa si antes ni decías nada? Si antes no te molestaba, ¿por qué ahora de todo te quejas? ¿No? Pero eso es porque no estamos acostumbrados a establecerles reglas. Y esto lo podemos hacer desde edades muy pequeñas, desde los 2 años hasta, ¿no? Más adelante. Pero sí es importante que estemos consecutivos. Y sea afectuoso y reconoce sus logros. También como papás a veces estamos acostumbrados a fijarnos solamente en lo negativo, ¿no? En los errores, en si se cae, en si lo que rompió, en que si no se porta bien, en que, ¿no? Y nos centramos en lo negativo y pocas veces celebramos lo positivo, ¿no? Que si levanta el plato de la mesa, que si ese día sí limpió su cuarto, que si ese día me ayudó a lavar los trastes, que en fin, sí es importante que todos los logros, por grandes o pequeños que sean, también sean reconocidos por nosotros y que también de vez en cuando los podamos apapachar, ¿no? Que ellos vean que no todo es exigencia y reglas y hacer y no, que si hay alguna comida o algún postre que a ellos les gusta, podérselos brindar para que ellos también se sientan apapachados por eso, ¿no? Bien, y ahora vamos a pasar a lo importante de esta sesión, que es algo que nos gustaría a Jessie y a mí que ustedes se pudieran llevar, y voy a dejar de compartir la presentación para que puedan ver la ejecución del ejercicio. Ok, permítanme. Esta técnica es una que es hermosísima porque permite que pueda existir una ay, no, se me fue la palabra, no. Crear otra vez el vínculo, perdón. Ahí ando con los trabalenguas. Revinculizar, perdón. Ok, estoy traumada yo. Ok, en lo que se trata es de que ustedes puedan con sus peques, déjenme, puedes abrir tu micro, Jessie, para que también te puedas ver en grandecito. A ver si revinculizar. Ah, gracias, Gaby. Ok, perfecto. Entonces, como quiera, ya moví un poquito la distribución. Y a ver, permítame nada más tantito, a ver si nos alcanzamos. A ver, voy a hacer el ejercicio y luego Jessie va a hablar un poquito para que se abra su imagen y que se pueda ver bien el ejercicio. La indicación es que cuando ustedes con un adolescente quieran, después de que ya lo regañaron, le dieron un tiempo fuera para que se le bajara el enojo y quieran hacer esa reconexión con él para que queden las cosas bien y hacer como una recapitulación e identificar si en realidad entendió la causa por la cual se le llamó la atención, lo que vamos a hacer es, Jessie, bueno, ustedes en este caso se van a poner una gota de aceite esencial del que tengan ustedes a la mano o del que su intuición los lleve a cabo. En este caso, ¿va a usar Jessie Peace and Calm? No alcanzo a ver, sí, Sí, ok. Peace and Calm. Perfecto, voy a utilizar una gotita de Peace and Calm, se va a aplicar en la mano y Jessie primero se va a frotar en su corazón la gotita, igual unas 4 o 5 veces. Entonces, si hablas, Jessie, para que te veas. Ah, sí, perdón. Déjenme decirles que el aceite lo escogió ella, ¿eh? Puede, a ver, el que tú quieras y ya, ella lo escogió. Perfecto, eso es importante, si puedan darle esa opción a los chicos, porque al final también van a empezar a relacionar un estado emocional o este momento en el que van a poder crear un evento especial entre mamá e hijo. Va a ser genial y qué bueno que tu nena lo eligió. Ahora lo que va a hacer Jessie es aplicarse una gotita a ella en la palma de la mano y le va a poner en su corazón a su nena también la gotita y va a frotar
de 5 a 6 veces. Habla, Jessy. Sí, ahí voy, ahí voy. Ajá. Aquí está mi modelo. Muy bien. Entonces ahora lo que hay que hacer es, se van a abrazar procurando que corazón quede sobre corazón. Habla, Jessy. Ay, sí, perdón, es que ahí estamos. Ahí en ese momento donde están mamá e hija o hijo, entonces es el lugar propicio para poder decir, yo te amo, sé que eres importante, que sé que haces lo mejor que puedes, sé que es difícil crecer y todas las cosas que ustedes quieran compartirles, reforzando lo importante, apapachando ahí, dando como que palmaditas, ese apapacho que se le da a los peques, pero que a los adolescentes se les deja de dar. Miren, Jessy, habla tantito para que te vean lo bonito que se ve. Aquí estoy, aquí estoy. Perfecto. Si se fijan, es un momento bonito en donde van a estar unos minutitos, lo que los adolescentes aguanten, porque también tomen en cuenta que tanto amor, tanto apapacho a veces si lo quieren y a veces no. Entonces, esto es una técnica de abrazo y de sincronizar los corazones, el sentir. Un momento como que de decir, ok, ya hay tregua, ya lo que pasó, tú aprendiste, yo aprendí, hay que modificar las cosas para lo siguiente que se vuelva a presentar y a lo que sigue, corazón. Este caso es así con los peques, bueno, con los jovencitos ya de unos 9, 10 años en adelante y hasta la edad que se pueda. La otra técnica que utilizamos es poner una gotita en nuestra zona de pulso. Eso sería con niños más pequeñitos. En este caso, si lo quieres hacer todavía con tu nena, porque creo que el peque anda más ocupadito en otras cosas. Se van a poner igual una gotita en esta zona, se le llama anatómicamente el canal del radio, donde tocamos nosotros nuestro pulso, aquí en esta zona, y la gotita se la pone mamá. Después pone la mano el hijo pequeño y así se quedan un ratito. Van a lograr, a ver, Jessy, abre para que se vea. Sí, ahí voy, estoy buscando aquí. Ajá. Muy bien, así se van a quedar 1, 2 minutitos, excelente. Y lo que van a hacer es prestar atención a que el pulso de mamá se sincronice con el pulso del peque. Créanme que entra en sincronía. Hay algo que se le llama ingeniería cuántica que habla sobre esta cuestión de la sincronización del pulso, de toda la cuestión energética que tenemos los seres humanos. No es algo esotérico, no es algo relacionado con eso, es energía, nosotros somos energía. Y de esta forma tienen un momentito en donde van a bajar la ansiedad y van a permitir hablar con el peque y decirle, mira, te regañé porque hiciste algo que no era adecuado. Eres un buen hijo. Te amo, eres de las mejores cosas que me pasaron en la vida, pero necesito, sin usar el pero, y necesito que hagas caso, porque la conducta o lo que hiciste te puedes lastimar y puedes poner en riesgo a alguien más. Eres buen niño, la conducta es la que te estoy corrigiendo. Soy tu mamá, te amo y un papá que ama corrige. Entonces, es importante hacer énfasis y que puedan ustedes utilizar estas dos técnicas, tanto con niños pequeños como con adolescentes. Si quieren hacer la misma técnica del abrazo con sus niños pequeñitos, adelante, también lo pueden hacer. Ustedes pueden implementar estas técnicas que han aprendido el día de hoy a la edad que sea, incluso hasta con el marido si quieren o con otras personas más con quien haya esos vínculos. Entonces, yo le agradezco mucho a Jessy que tomara la iniciativa de dar esta clase. Muchas gracias por la invitación a participar contigo, Jessy. No sé si quieras decir algo más y dar el cierre. Pues sí, ya nada más agradecerles. Ya sé que nos llevamos a lo mejor un poquito más del tiempo que a lo mejor ustedes habían previsto,
Pero gracias por permanecer, gracias por estar aquí. Gracias, Babi, también por tu apoyo. Y pues esperemos que estas técnicas, ¿no? Con los aceites. Y de verdad que esta última está padrísima porque yo creo que sí tendrían que esperar unos minutitos ahí con sus peques, pero sí se siente, sí se empieza a sentir con ellos y porque a lo mejor no siempre lo hacemos, Ujú. ¿no? Entonces es un buen momento para hacer esta conexión. Y pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda o alguien quiera hacer algún comentario. Estuvo, Y bueno, perdón. si no fuera así, pues les agradezco. Sí, muchas gracias. Yo no sé por qué no hubo tiempo atrás estas pláticas, me hubieran ayudado mucho con mis hijos, pero suerte para todas y traten de acercarse más a sus hijos. Gracias, Neti. Gracias. Gaby, ¿querías comentar algo? Sí, Babi, está increíble, estuvo increíble la clase, de verdad, porque, por ejemplo, ahorita yo creo que hay, pues las que estamos conectadas, en su mayoría a lo mejor tenemos hijos y como dicen, no nos enseñan a ser padres, sino sobre el camino vamos aprendiendo, ¿no? Y cuando se tienen niños chiquitos, híjole, es ahí donde es el inicio de todo. Entonces yo creo que estamos a tiempo de empezar a tener una mejor relación con nuestros hijos, digo, aun cuando estén grandes, ¿no? Siempre es, yo creo que un buen momento como para que ese vínculo entre padres e hijos, pues digamos, se conecte, se me fue ahorita la palabra, pues bueno, funcione, se pueda restablecer, y que pues dejemos de lado a lo mejor pues muchas cosas que de repente pasan con los papás y como te digo, o sea, independientemente de que seamos ya personas adultas, hay veces que por ese orgullo, por esas emociones, pensamientos y demás, pues hay veces que rompemos el vínculo con los papás. Entonces, de verdad les agradezco mucho, estuvo muy bonita la clase y ya están anotados los aceititos a pedir para el próximo mes. Y de verdad, chicas, muchas, muchas felicidades porque me encantó. Gracias, Gaby. Y también como no hablé mucho de eso, pero también a veces es importante pedir perdón como papás, ¿no? Porque a lo mejor sí los hemos lastimado o hemos dicho cosas sin querer y a veces nuestro orgullo nos gana y decimos, no, ¿cómo yo lo voy a hacer si soy su papá, no? Pero créanme que eso va a fortalecer todavía más el vínculo que ustedes tengan con sus hijos, no importa la edad que sea, como papás, que mi papá me haya dicho que lo perdone a mis 30 y tantos años, eso lo único que genera pues es que nuestro vínculo sea mucho más fuerte, mucho más sano, ¿no? Y que cuando él llegue a faltar, yo me quede sin ningún tipo de culpa y pues él también, ¿no? Y que nuestra relación sea más bonita. Entonces, nunca es tarde. Así y es bonito porque también, como dices, en esta edad adulta, el volver a reconectar con tus papás desde otra perspectiva, comprendiéndolos un poquito, siendo más empáticos de por qué fueron tantos regaños, pues bueno, ya va a ser más fácil también el proceso de ustedes de ser papás. Y bueno, les recuerdo que la forma de poder adquirir estos aceites es a través, si ya tienes tu kit de inicio, a través de la oficina virtual, ahí por medio de pedido rápido los puedes comprar. Si todavía no tienes tu kit de inicio, acércate con la persona que te invitó a esta clase y ella te va a orientar de pi a pa de la forma en la que tú necesitas para poder tener todos estos aceites y empezar todo, ponerlo en práctica. Entonces, por ahí hubo una preguntita así, entonces espero que te puedas conectar, que la persona que te invitó te pueda ubicar, o si gustas poner tu nombre y ya yo ubico quién fue la persona que te invitó a esta clasecita. Entonces, Jessy, pues nos despedimos. Claro que sí, Babi. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Bye. Nos vemos. Mil gracias. Bye, chicas.